justamente para tratar de entender y ver todas las aristas en la línea de Meganoticias TVC, y de antemano le agradezco que nos regale unos minutos el doctor Raúl Carrancay Rivas, jurista y catedrático universitario. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. El gusto es mío, a sus órdenes. Muchas gracias. En primera instancia me gustaría conocer una primera impresión de esta guía bioética. Una primera impresión es que esta guía, de ninguna manera, guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, puede sustituir a la ley. Al margen de lo que podamos decir de ella, de entrada le digo como abogado y jurista que esta guía está absolutamente, metafóricamente hablando, incapacitada para sustituir a la ley. Eso sería aberrante y monstruoso e implicaría un desconocimiento del Estado de Derecho en México. Podrá ser tal vez una guía muy valiosa desde el punto de vista de la salud, de la medicina, eso es aparte. Ella no puede de ninguna manera ocupar el lugar de la ley porque quebrantaría lo que dice la Constitución y lo que dice el Código Penal. En ese entorno, doctor Carrancá, la Constitución en algún momento hace referencia a qué hacer en casos como estos, en los que se ve rebasado el sistema de salud. ¿Lo menciona en algún momento la Constitución? No, la Constitución no tiene por función mencionar eso. Ella establece que de su cuerpo normativo va a derivar o va a nacer el Código Penal. Tenemos un Código Penal federal, este sí lo establece. Por ejemplo, hay un artículo que dice que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Así de simple y de terrible, ¿no? En ciertos casos, por supuesto. Claro. Pero hay un artículo que es el 15 del propio código que consagra el que llamamos estado de necesidad y que resuelve o da la pauta para resolver la hipótesis dilemática en la que se podría ver un médico entre salvar a un hombre de edad avanzada con coronavirus y un joven con coronavirus. Se podría ver en un dilema: ¿a cuál de los dos favorezco? ¿Con cuál de los dos utilizo el llamado, creo que se llama ventilador, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces, esta sería una situación, pues, dilemática, terrible, trágica, de acuerdo. Pero el médico que cayera en ella, lo tomo como hipótesis, como punto de referencia, no quedaría de ninguna manera desamparado por la ley. Hay un artículo, el 15 del Código Penal Federal, y otros códigos de los estados consignan lo mismo, establecen lo mismo, que consagra el llamado estado de necesidad, y así se podría resolver el problema. Es decir, la ley y el Código Penal no desampara al médico en esa hipótesis, de ninguna manera, no queda desamparado, porque muchos pueden pensar, bueno, el Código no hace nada, la ley no hace nada, entonces que entre en su función la llamada guía bioética de asignación, etcétera. No puede ser, porque hay un principio vertebral en la Constitución de larga tradición histórica, digamos, con un árbol genealógico que se remonta pues a la Revolución Francesa y aún antes, ¿no?, a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un árbol genealógico amplísimo, riquísimo. Y hay un artículo que es el 14 que consagra el principio, apoyado en esta enorme tradición jurídica de Occidente, que dice que no puede haber delito sin ley, de tal suerte, sin ley, no sin guía, bioética de asignación, sin ley. Ella es clara y terminante, entonces establece el principio o no, sino que consagra la integridad corporal a nivel de homicidio, por ejemplo, como estábamos comentando, pero aquí no puede el médico atribuirse funciones que no le corresponden, porque el único encargado de dirimir un asunto de este tipo, naturaleza, sería el juez apoyado en la ley, la autoridad judicial o bien quien investigara, el fiscal, el Ministerio Público, pero no el médico. El médico no tiene esa potestad, no tiene esas facultades. Dígame una cosa, doctor, yéndonos al grado más exacerbado, que el Estado mexicano declarara la emergencia, el estado de emergencia por el COVID-19, ¿influiría de alguna manera en la activación de esta guía? Si aplicara el gobierno o el presidente en concreto el artículo 29 de la Constitución, que es la suspensión de garantías, que el 29 prescribe todos los detalles, la forma, las circunstancias,
circunstancias, condiciones en que esto se puede llevar a cabo, eso no implicaría la ausencia del derecho, porque el propio presidente, al decretar un estado de ese tipo, de esa naturaleza, la suspensión de garantías, lo estaría haciendo precisamente con fundamento en el derecho. Entonces sería contradictorio que por una parte recurra o recurriera al 29 apoyándose en el derecho de la Constitución y que por el otro lado dijera no, fíjense que ahora en vez del derecho y de la ley vamos a aplicar la llamada o la famosa guía bioética de asignación de recursos, etcétera. No sé si me explico, sería contradictorio. La suspensión de garantías implicaría la presencia del Estado de Derecho y el sustituir, ¿qué le diría a usted?, la ley por la guía, pues implica la negación o implicaría la negación del Estado de Derecho. O sea, yo veo ahí una gravísima contradicción. En la hipótesis, ¿no? Se vería, estamos hablando de algo que pudiera suceder, ¿no? Claro. Sí, a ver, y ya con todo esto, doctor, ¿qué caso tendría entonces realizar una guía de este tipo cuando no tiene vías legales de aplicación? Pues es un punto de referencia para la autoridad sanitaria que puede ser muy importante, muy relevante por su conformación. Tiene su reglamento que es muy rico, muy amplio. Lo que yo alego es que no puede sustituir a la ley. Sería un punto de referencia sin negar la existencia de la ley. Hay algo muy importante, a mi juicio, si usted me lo permite. Por favor, doctor. Un reglamento que yo he repasado con el mayor cuidado. Y este reglamento del Consejo de Salubridad, en su artículo 3º y en su fracción 13ª, establece que el Consejo estará integrado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo aquí hago una observación como profesor universitario en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es una barbaridad que el rector haya sido ignorado, porque es un personaje central y fundamental. Hay una disposición en el reglamento que establece que los acuerdos del del Consejo, serán válidos, serán legales por mayoría, no por unanimidad de votos, sí, pero la presencia del rector, por ser la universidad lo que es vital, es esencial, punto menos que fundamental. ¿Qué le diré? Es inconcebible que un personaje de esa, al margen de que sea el rector quien sea, es inconcebible que un personaje de esa categoría no figure en la Junta para tomar acuerdos, etcétera, de donde yo deduzco que cualquier acuerdo que emergiera del Consejo en esas condiciones sería absolutamente inválido, pecaría de invalidez desde el principio, por la ausencia del rector. Usted dirá, bueno, porque usted pertenece a la UNAM. Bueno, yo no hice la UNAM. No. Estoy consciente de que la UNAM, como ha sido llamada, es la conciencia moral y jurídica de la República, guste o no, ¿verdad? Ahí está su trayectoria y su historia. Entonces, entre paréntesis, cualquier acuerdo que emergiera del Consejo en estas condiciones pecaría de invalidez absoluta y total. No, pero fue por mayoría, sí, pero por mayoría excluyendo nada menos que al personaje fundamental y principal, que a mayor abundamiento y entre paréntesis en el caso concreto es médico. Entonces sería una aberración. Qué curioso, qué notable que el rector médico y rector de la UNAM no haya sido convocado, pero es historia aparte. Pero nada más lo señalo para indicar que cualquier acuerdo proveniente del Consejo por esta situación sería inválido, independientemente de que violaría la estructura del 14 constitucional, que es un artículo vertebral y que consagra el principio de la legalidad y de la constitucionalidad. La ley es la que puede resolver un problema así, y la ley tiene fórmulas. El artículo 15 del Código Penal Federal tiene el llamado, o consagra, establece el llamado estado de necesidad. Un médico, en la hipótesis de que decidiera entre un anciano y un joven, no quedaría desamparado por la ley, al contrario, podría recurrir a la ley. Lo absurdo es que se le quiera hacer parte decisoria con autoridades que le corresponden por mandato del Estado, solo a un juez, solo a la autoridad judicial
y en la investigación a la autoridad ministerial, ¿verdad? Eso es lo que me parece inaudito e intolerable. Así es. Doctor Raúl Carrancá, como siempre agradeciendo de que nos regalen unos minutos y nos dé luz en estos temas que se llegan a tornar escabrosos. Muchísimas gracias, doctor. Yo le doy las gracias a usted y que pase una feliz tarde igual que su auditorio. Muchísimas gracias.